y creo que Dios nos va a hablar una vez más a través de su palabra. Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén a la palabra del Señor. Puedes tomar asiento. Recordemos, hermanos y hermanas, que esta parábola iba dirigida a los escribas y fariseos que criticaban a Jesús por recibir a los pecadores y comer con ellos. Santo. El Señor nos enseña varias verdades en esta parábola del hijo pródigo. Gloria a Dios. Quizás que sea una de las parábolas más conocidas, no solamente en el mundo evangélico, sino aún también fuera de él, la parábola del hijo pródigo. El Señor dice que había un padre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Santo. Lo que aquel hijo estaba haciendo no estaba bien, porque la herencia de un padre, y más en aquel tiempo, solamente la podían recibir cuando el padre moría. Sin embargo, el hijo se adelantó al tiempo y le dijo a su padre, como una ofensa: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia: y aquel padre le repartió los bienes. Santo. ¿Por qué el padre le reparte los bienes al hijo que se los pide? ¿Por qué permite el padre que el hijo se marche de la casa? Santo. Esto me enseña una verdad. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Santo. Dios no quiere a nadie en su casa por obligación. Dios respeta la decisión de cada uno. Gloria a Dios. Por eso aquel padre le repartió los bienes, santo, y permitió que se marchara de la casa. Hay una diferencia entre la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, que hablamos ayer, y la parábola del hijo pródigo. Hay una diferencia. Cuando la oveja se perdió, ¿qué dice la palabra? Que el pastor fue a buscar a la
oveja. Y cuando la moneda se perdió, la mujer se puso a buscar la moneda, barrió la casa hasta encontrarla. Sin embargo, en esta parábola, el hijo se marcha de la casa. Pero pregunto, ¿por qué el padre no envía a nadie a buscarlo? Santo. ¿Ven ustedes la diferencia? En las dos primeras parábolas se sale a buscar lo que se ha perdido. Sin embargo, en esta no se sale a buscar al hijo que se marcha. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios, gloria a Dios, permite que los hijos que estén en su casa y se quieren marchar, a veces Dios tiene que permitir que vivan la experiencia del mundo, que vivan la experiencia del pecado, aunque Él no quiere, aunque Él no lo desea, pero a veces Dios permite que los hijos pasen por la experiencia amarga del mundo para que ellos por sí solos valoren y vuelvan a Dios. Santo. Los que estén entendiendo eso, que digan un potente amén. Y un potente aleluya. Aquel hijo no tardó mucho en marcharse de la casa, y cuando se marchó, dice que se fue a una provincia apartada, lejana. Se quería ir lo más lejos posible de la casa del padre. Gloria a Dios. Santo. Quería independizarse, no quería cumplir más con las normas de su padre, no quería obedecer más los mandamientos de su padre, quería vivir su propia vida. Y la Biblia dice que desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? A ver si alguno me lo puede decir. ¿Cómo vivió? ¿Cómo? Perdidamente. Santo. ¿Sabes qué significa esa palabra perdidamente? Significa libertinaje, desenfreno. Santo. ¿Sabes qué significa eso? Que aquel hijo pródigo no puso ninguna clase de freno moral a sus deseos. Experimentó y vivió todo aquello que deseaba. Santo. Nadie podía parar el deseo desenfrenado de su carne, y experimentó todo lo que él quiso y todo lo que a él le agradó. Vivió una vida de pecado, pero una vida de desenfreno, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de sensibilidad. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella tierra, y que dice, comenzó a faltarle, empezó a pasar hambre. Santo. Esto nos enseña una verdad espiritual. ¿Qué dice usted cuando tiene hambre? Tengo el estómago como... Cuando uno tiene hambre dice, tengo el estómago vacío. ¿Sabes que hay un vacío en el corazón de todo hombre que nada de este mundo lo puede llenar? Santo. Hay un vacío en el corazón del hombre que la riqueza no lo puede llenar. Santo. La fama no lo puede llenar. Las cosas del mundo no te lo puede llenar. Por eso hay personas en el mundo que tienen riqueza, dinero, fama, tienen de todos. ¿Y sabes qué hacen? Viven amargados, depresivos, con pensamientos malos. Porque nada de esta vida puede llenar el vacío que hay dentro del corazón del hombre. Santo. Todos los hombres de la tierra tienen hambre espiritual por Dios y tienen sed espiritual de Dios.
Pero el Señor Jesucristo dijo en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 6, dijo el Señor: yo soy el pan de vida. Oh, gloria a Dios. Lo voy a decir otra vez. Yo soy el pan de vida. Y dice el Señor: el que come de este pan jamás volverá a tener hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque solamente Jesús puede llenar el vacío que hay dentro del corazón del hombre. Dile al que tienes a tu lado: solo Jesús te puede llenar. Díselo, por favor. Los que estén entendiendo la palabra, que digan un potente amén. Llegó a tal punto el pecado de este hombre que dice la Biblia que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, a una hacienda, y lo pusieron a cuidar, ¿qué? ¿Cómo? Cerdo. Pero dice más, dice que veían a los cerdos que comían las algarrobas que le echaban, y tenía tanta hambre que dice que deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba eso siquiera. Esto nos enseña que aquella persona pasó por una degradación muy extrema. ¿Saben ustedes que para una persona judía el animal más inmundo que existe y el más sucio, ¿sabes cuál es? El cerdo. A un judío se le enseñaba desde pequeño que no podían comer cerdo, todo lo contrario de nosotros los gitanos, era totalmente lo contrario. A nosotros nos encanta, ellos lo aborrecían. Había personas que preferían pasar hambre antes que comer carne inmunda de un cerdo. Pero es que comer de las algarrobas que le echaban, hablando con respeto, en el cieno de los cerdos, y querer llenar su vientre de eso, eso implicaba que aquel hombre había llegado a una degradación extrema. Ya no le importaba cualquier cosa. Era capaz de hacerlo todo con tal de saciar ese hambre que tenía. Te voy a decir algo: por mucho que busques en el mundo, no encontrarás nadie que pueda llenar el vacío que hay dentro del corazón tuyo. Solamente Cristo, solamente Jesús, solamente el Evangelio podrá llenar el vacío que hay en tu corazón. Solamente el Evangelio de Cristo podrá llenar el vacío que hay dentro de ti. Los que crean eso, que digan un potente amén. Y ahora mire, dice: y volviendo como en sí, dijo. Santo. ¿Sabes qué significa volver en sí? Significa que de ese tiempo para atrás vivió fuera de sí, no consciente. Santo. Pero en ese momento volvió en sí, recapacitó, pensó. Gloria a Dios. ¿Y me dejáis que os diga un detalle? Pregunto, hermano, ¿qué es lo que le hizo al hijo pródigo recapacitar en ese momento? ¿Qué fue lo que le hizo recapacitar? No. ¿Sabéis lo que le hizo recapacitar al hijo pródigo? Que se acordó de la casa de su padre. Pero tú sabes lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en la hacienda de un señor. Santo. Y él recapacita y dice: en la hacienda de este señor yo estoy trabajando, y todos los que estamos aquí trabajando para este amo estamos pereciendo de hambre. Sin embargo, en la casa de mi padre es un señor diferente. Hasta los jornaleros, hasta los sirvientes
tienen abundancia de pan. Oh, gloria a Dios, alabo a Dios. Él comparó entre dos señores, al que estaba sirviendo y al padre que había dejado. Y él pensaba, con este señor todos sus siervos están pereciendo de hambre. Sin embargo, en la casa de mi padre, el jornalero más bajo tiene abundancia de pan. ¿Sabes por qué? Porque el Señor y amo de este mundo, todos los que trabajan y sirven para Él, están pasando hambre, están pasando necesidad. Hoy, pero quiero presentarte hoy a un Padre, quiero presentarte hoy a un Señor, que el sirviente más bajo dentro de la casa de este Padre tiene abundancia de pan. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y aquí viene lo importante, quédate con esto, por favor. Te voy a enseñar la esencia de estas tres parábolas. ¿Sabes cuál es la esencia de estas tres parábolas? Entre otras cosas, el arrepentimiento. Santo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Gloria a Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El hijo pródigo recapacitó y dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado. Santo. ¿Sabes? El principio del arrepentimiento es reconocer tu pecado. Si no reconoces tu pecado, jamás te puedes arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir de lo que no reconoces? ¿Cómo te vas a arrepentir de lo que no admites? Santo. Jehová reprenda el orgullo, la vanagloria. Hay personas tan orgullosas que no admiten. Hay personas tan orgullosas que no reconocen. Pero el que no reconoce jamás podrá proceder al arrepentimiento. Solo el que reconoce su pecado puede llegar a arrepentirse. Aquel hijo reconoció y dijo: Padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Santo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Por favor, ayúdeme. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios se goza cuando hay arrepentimiento. No, Dios no se goza porque vengas al culto solamente. Dios no se goza porque vengamos a la iglesia. Dios se goza cuando hay arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento no sirve para nada. El corazón de Dios se goza cuando una persona se arrepiente. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentirse no es llorar solamente. Arrepentirse no es solamente decir he pecado, hermanos. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente y por lo tanto un cambio de vida y de actitud. La persona que se arrepiente no es la que más llora. La persona que se arrepiente es la que cambia. Ese es el arrepentimiento, un verdadero cambio. Gloria a Dios. No vale nada que llores mucho si no cambias. Lo importante no es cuánto lloras, lo importante es que estés dispuesto al cambio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no quiere personas con remordimiento. Dios quiere personas arrepentidas. Porque no es lo mismo tener remordimiento que estar arrepentido. Santo. Judas Iscariote, cuando vendió al Señor, tenía mucho remordimiento. Tanto que cogió las 30 monedas, se las devolvió a los sacerdotes y le dijo: ahí tenéis el dinero. Pero nunca se arrepintió. Y su remordimiento, en vez de llevarlo a Dios, lo llevó a acabar con su vida. Porque dice la Escritura, dice 2 de Corintios capítulo 7, dice: porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
Judas cuando pecó sintió remordimiento. Sin embargo, cuando Pedro pecó negando al Señor, no fue remordimiento lo que sintió, fue un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice, y saliendo fuera lloró como amargamente, pero se arrepintió de su pecado. Dios lo restauró y volvió a la comunión con el Señor. Dios no quiere remordimientos, Dios quiere arrepentimiento. Y el que tienes a tu lado, Dios quiere arrepentimiento. Quiero decirte en esta tarde que tenemos un Padre de misericordia. No, eso se merecía una vez más fuerte. ¿Cuántos de aquí tienen un Padre de misericordia? Levanta tu mano, por favor, bien en alto, y diga un potente amén. Estaba tan pendiente el Padre de que volviera el hijo pródigo, ya termino, que dice la Escritura literalmente, dice que cuando el hijo vino, dice, el Padre lo vio, ¿cómo? De lejos. Santo. ¿Y qué hizo el Padre cuando lo vio de lejos? Salió corriendo. Ay, Padre, alabo a Dios. El Padre sale corriendo, gloria a Dios. Y alguien podría preguntar, ¿por qué no esperas? ¿Por qué sales corriendo? Porque hacía mucho tiempo que lo estaba esperando. No puedo quedarme sentado. Dice la Biblia, salió corriendo. Y nada más salió corriendo, dice la Biblia, se echó a su cuello, hermano, lo abrazó y lo besó. Y dice la Biblia, y fue movido a misericordia. ¿Sabes qué es la misericordia? La misericordia no es lástima. ¿Sabes qué significa lástima? Lástima significa sentir pena por alguien, pero ya está. La lástima dice, qué pena de fulano, pero ya está, se queda ahí. Pero la misericordia no. La misericordia no solamente se compadece del que está mal, sino que sale en busca a su ayuda, a su encuentro y a ayudarle. Por eso es diferente la lástima que la misericordia. Dios no tiene lástima. Dios no dice, ay, qué pena y ya está. No, Dios tiene misericordia. Y cuando alguien se arrepiente, sale corriendo para ayudarlo, para perdonarlo, para limpiarlo, para rescatarlo. Y los que lo crean, que digan un potente amén. Aleluya. ¿Cómo era la oración que el hijo pródigo tenía preparada? Por favor, ¿puedes decirme la oración completa cuál era? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pues ¿saben ustedes que no le dio tiempo al hijo a decir la oración completa? ¿Saben ustedes que el hijo pródigo no llegó a decir la frase completa? Solamente dijo esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que siguiera la oración, el Padre lo corta: no necesito más, porque Dios no necesita oraciones largas. Santo. Dios no necesita oraciones largas para ver tu arrepentimiento. Dios lo que necesita es ver, oh gloria a Dios, Dios lo que necesita es ver un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón arrepentido. Por eso el Padre dice: no necesito que me hablen más, ya he visto tu actitud de arrepentimiento, he visto tu corazón quebrantado. Por eso, antes de que termine la oración, el Padre manda: sacad el mejor vestido. Ay, Padre, ¿cómo? Sacad el mejor vestido. Pero si ya no soy digno de ser llamado tu hijo, que te calles. Sacad el mejor vestido. ¿Y qué más? Poned anillo en su dedo. ¿Sabes qué significaba el anillo? Era un símbolo de autoridad. Gloria a Dios. Has perdido la autoridad mientras que has estado fuera de mi casa, pero cuando regresas a mi casa, yo te devuelvo la autoridad. Escucha esto: mientras que estés fuera de la casa de Dios, jamás tendrás autoridad contra los demonios, que Jehová Dios los reprenda. Pero en el momento que te arrepientas, en el momento que Dios te perdone, en el momento que Dios te limpie, te devolverá la autoridad. Tanta autoridad tendrá que no habrá demonio que te pueda atormentar, no habrá demonio que te pueda, aleluya, hacer sufrir, porque Dios te dará su
Y poner calzado nuevo, Santo. ¿Cómo viene el hijo? Viene sin calzado. Pero el padre dice, ponerle calzado nuevo. Gloria a Dios. ¿Me dejáis unos minutos más? Yo estoy gozando. En la casa de un hombre rico había 3 o 4 clases de criados y de siervos. Estaba el mayordomo o el oicónomo, que era el que repartía el trabajo. Santo. Luego estaba el diácono, que era el que ponía y servía la mesa. Pero había un tercer tipo de esclavo que se llamaba doulos. Era el esclavo más bajo de la casa. ¿Y sabes cuál trabajo tenía ese esclavo? Santo. Que cuando los visitantes venían a la casa del amo, en aquel tiempo no existía calzado como ahora cubierto, era un calzado descubierto y los caminos eran polvorientos. Por eso era costumbre que cuando alguien visitaba la casa de otro, el esclavo más bajo de la casa se tenía que humillar a lavar los pies, aleluya, y a quitarle el polvo al visitante de la casa. El hijo pródigo viene como que fuera el criado más bajo de la casa. Viene humillado, no quiere el puesto de hijo, pero cuando el padre ve el verdadero arrepentimiento, le dice, no te puedes quedar en mi casa como un esclavo más. Ponerle calzado nuevo, porque este era mi hijo, que estaba muerto, pero que ha resucitado, que se había perdido, pero que es encontrado. El padre restituyó al hijo a su lugar. Porque el Padre te restaura cuando hay un verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dijo el hermano mayor cuando vio a su hermano? Cuando vio que estaban haciendo fiesta, se enfadó. Y el padre salió y le dijo, hombre, ¿por qué no entras a la fiesta de tu hermano? Y le dice el hijo mayor, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cordero para disfrutar con mis amigos. Y ha venido este tu hijo, que ha gastado tu dinero, hablando con respeto, con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabes quién estaba representando ese hijo mayor? Estaba representando ese grupo de escribas y fariseos que habían criticado a Jesús por recibir a los pecadores. Gloria a Dios. ¿Me dejáis un detalle? ¿Sabes cuál era el problema de los escribas y fariseos? Que se creían demasiado justos y que creían que no necesitaban arrepentimiento. Ese era el problema de los escribas y los fariseos. Por eso la parábola de la oveja perdida dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ellos se creían que no necesitaban de arrepentimiento. Por eso dice el hijo mayor, no te he desobedecido jamás. Estás mintiendo si ahora mismo estás desobedeciendo a tu padre. No te ha mandado el padre que entres a la casa y lo estás desobedeciendo, hipócrita. Tú no has desobedecido a tu padre nunca. Tú has desobedecido a tu padre muchas veces. Lo que pasa es que los escribas y los fariseos creían que no necesitaban de arrepentimiento. Te voy a decir algo, no solamente era el hijo pródigo el que estaba perdido fuera de la casa, sino que el hijo mayor que estaba dentro de la casa, que representaba escribas y fariseos, también estaba perdido. La diferencia es que este no reconocía que necesitaba de arrepentimiento. Pero te voy a decir algo, la Biblia dice en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado, el que no confiesa su pecado, el que no admite su pecado, jamás prosperará. Pero el que lo confiesa, el que lo confiesa, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
Cierra tus ojos, gloria a Dios. Gracias.